El miedo es una sensación que alguna vez todos hemos experimentado. Amigos, bienvenidos al Pasillo del Terror. Mando un fuerte abrazo a nuestra audiencia de México y Colombia. El miedo es una sensación natural que externamos a ciertas cosas o situaciones y se manifiesta de diferente modo en los individuos. Algunos le temen a la oscuridad y otros tantos a las películas de horror. Pero el día de hoy nos encontramos aquí para hablar de las fobias más extrañas y poco comunes que existen. No olvides que cada cabeza es un mundo y lo que te contaré hoy te va a sorprender. ¿Experimentas incomodidad o sientes que tu rostro se deforma, que miras personas detrás de ti o simplemente crees que un portal maligno podría abrirse al mirarte al espejo? Entonces tú podrías sufrir de eisoptrofobia, que no es más que el miedo inexplicable de mirar tu imagen reflejada. Este miedo también se asocia a la baja autoestima del individuo, aunque como lo mencionamos anteriormente, también tiene sus tintes oscuros. La siguiente fobia se denomina hexacosioigesecontaexafobia. Es el miedo incontrolable al número 666, así como lo oyes. Existen personas que se incomodan y evitan a toda costa ver y pronunciar esta numeración. Las razones ante el temor de esta cifra son meramente de superstición, tomando en cuenta que este número representa el mal o el número de una bestia demoníaca. Por ejemplo, el expresidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, mandó a cambiar la numeración de su vivienda de 666 a 668. Ya que creía que este número era una maldición y traería muchas tragedias a su vida. Si comienzas a sentir que te falta el aire, se te ha secado la boca, sientes un malestar estomacal terrible, además de ansiedad y angustia mientras lees las palabras que aparecen en pantalla, entonces sufres de hipopotomonstrosesquipedaliofobia, que no es más que otra cosa que un miedo inexplicable a las palabras largas. Esta fobia se puede originar al haber tenido una mala experiencia, al pronunciar de manera errónea una palabra. La persona que sufre este tipo de fobia suele ser tímida y evita a toda costa este tipo de escenarios. Un episodio que esté fuertemente marcado en nuestras vidas podría tornarse en algo dramático, y en ocasiones hasta los elementos más simples podrían convertirse en un símbolo o señal de alerta. Tal es el caso de la siguiente fobia, en la que el color amarillo es el protagonista. La xantofobia representa el miedo irracional al antes mencionado color. Incluso el solo pronunciar el nombre puede poner nerviosa a la persona que lo padece. Esto sucede cuando este color marcó de una manera fuerte y negativa al sujeto, ya sea que durante un accidente haya observado este color y de inmediato lo asocie con este episodio de su vida. Imagina que estás hambriento y frente a ti se encuentra una hamburguesa con queso cheddar o mozzarella. Esta combinación seguro llevaría al paraíso a tu paladar. Sin embargo, este festín de queso no es apto para las personas que sufren turofobia, que no es más que un malestar intenso al oler y ver este alimento. Se cree que esto nace en la infancia, al haber vivido una experiencia sumamente desagradable con el queso, por ejemplo, un atragantamiento. Sin duda, cada uno de nosotros esconde ciertos miedos tan variados que a veces lo que puede parecer más simple para ti puede ser un verdadero calvario para otros. ¿Y tú, a qué le temes? Amigos, por hoy se cierra de nuevo la puerta del Pasillo del Terror para prepararte más contenido. ¿Te atreves a visitarnos de nuevo? ¡Te esperamos!